Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver si este Jesús que dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios, es verdadero. Si Jesús estaba predicando esta Trinidad o unicidad, que piensa que Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 32-39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Acá vemos el testimonio de Jehová, que habla en singular, no en plural. Pero como interpretan muchos, interpretan que Jesús es el Verbo, Jesús es Dios, no es un hijo, sino que es Dios manifestado en carne, o que Jesucristo fue Dios en la tierra. Ahora en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interpretan mucho que en el principio, dicen, en el principio era Jesucristo, y el Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Pero acá en Génesis Juan 1:1 está hablando de Jesús. No está hablando de Jesús, está hablando del Verbo. Y en Apocalipsis 3:14 dice, y escribe el ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces acá tenemos que Jesús se le llama el principio de la creación de Dios, el fiel, el justo. Entonces, ¿cómo no podemos atribuirle este Jesús siendo creador de todas las cosas si él también es creado? Entonces Marcos 10:4 dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, este Jesús está diciendo que en el principio hizo Dios al varón y a la hembra, no hizo Jesús, no participó el Espíritu Santo como creador, pues solo uno, el Dios. Y otro ejemplo lo tenemos en Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Por cualquier causa. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre. En esta creación vemos que Jesús está diciendo que Dios creó al hombre y a la mujer, y lo que Dios juntó, no le separe el hombre. Acá no vemos una unicidad, una trinidad para decir que Jesús pertenece en esta creación. Otro ejemplo tenemos en Colosenses 1, que dicen así, esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces acá le atribuyen a Jesús creador de todo. Pero acá está hablando del reino, de las potestades, de los dominios y de las autoridades. No de la creación del cielo, de la tierra, sino las que están en los cielos, en la tierra. Por eso tenemos que leer en Colosenses 1:11. Dice así, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué nos hace participar en esto? El Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón del pecado. Este reino de su Hija amada nos traslada al Padre, no al Hijo. Dice, quien tenemos redención por su sangre y el perdón del pecado, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Jesús llega a ser la imagen del Dios invisible, no es que Él sea Dios. El primogénito de toda creación, también es creación Jesús. El Hijo es creador, no es creación, es un primogénito de la creación del Padre. Ahora el 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Como interpretan mucho que Jesús creó el cielo y la tierra, pero el texto te dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces no dice que él creó el cielo y la tierra.
Dice, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué fue creado? Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿Esto a quién le pertenece? Al Hijo. ¿Quién se lo da? El Padre. Por eso el Padre nos traslada al reino de su Hijo, y este Hijo es el primogénito de todo. Al 17. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesús. Antes de tener el reino, Jesús ya tenía resistencia. Entonces cuando Jesús se le hereda este reino del Padre, que se lo da a Él es antes, porque Él estaba antes. Antes se le daba Jesús, cuando murió y resucitó, ahí se le dio el reino al Hijo, no antes. Entonces Jesús no podemos decir que estaba en el principio en Génesis, porque acá está hablando de un Jesús de carne y hueso, que murió. ¿Y dónde lo vemos? En el versículo 18 al 20 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿En quién tenemos la preeminencia? En el primogénito entre los muertos. ¿Y quién fue este? Jesús, que está a la diestra del Padre. Entonces acá no vemos una trinidad ni una unicidad, porque el mismo Jesús está a la diestra del Padre. Este mismo Jesús, que es el primogénito de entre los muertos, el primero en estar vivo, está con el Padre. Entonces Jesús fue creado, el primogénito de toda creación, y vemos también que es el primogénito de entre los muertos, él siendo ¿qué? Un ser creado, no un Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que hay en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Quién nos presenta al Padre? Jesucristo, que se sacrificó y con su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, vemos que este Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento. No hay una persistencia, como creen muchos, que Jesús estuvo en Génesis. ¿Y esto dónde lo vemos? En Mateo 1:18. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Quién fue nacido? Jesucristo. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y darás a luz un niño, un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de su pecado. ¿Cuándo aparece Jesús? En el nacimiento de María. Cuando nace de María, ahí aparece Jesús. No hay una persistencia, como creen muchos. Ahora otro ejemplo lo tenemos en Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temas, porque he aquí que os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces el ángel afirma que nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acá tenemos el nacimiento, el engendramiento del Hijo. No está en el Antiguo Testamento como muchos creen. A ver, ahora en este pasaje también, bueno, como dice la imagen, Jesús nos dice con la resurrección que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús nos está enseñando que Él sea Dios ni Padre, como lo quieren llamar mucho por la profecía de Isaías 9:6 o 7:14. Vamos a ver lo que dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tu santa ciudad está desierta, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Entonces, te dice Isaías, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Cuántos padres están nombrando Isaías? ¿2, 3, 4? No, uno solo. Y este lo llama Jehová.
Dice, nosotros barro y tú el que nos formaste. No dice, y ustedes, plural, que nos formaste, sino él. Pues, y tú el que nos formaste, en singular. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No dice, obra de las manos somos todos nosotros, en plural. Acá Isaías no está hablando en pluralidad para decir que participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora en Lucas 2:25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer lo que conforme al rito de la ley. Entonces, ¿qué pasó con Simeón? Este vio al ungido del Señor. Dice que vio al Señor, que era un bebé, y que iba a ser ungido por él mismo en el bautismo de Juan. Porque cuando en el bautismo de Juan vemos que Juan el Bautista dice, es necesario que tú me bautices. Jesús dice que no, que es necesario que él lo haga. Entonces cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ve los cielos abiertos, Juan, ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Acá aparece el ungido del Señor, como está profetizado en Isaías. Y como lo dijo Lucas, el Espíritu Santo a Simeón. Acá vemos a Jesucristo, no antes. No es Jesucristo Dios o el mismo Dios se iba a ungir. Porque en una profecía de Isaías dice que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él mismo. Ahora, en otro ejemplo tenemos en Mateo 16:15. Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simeón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, esta revelación que tiene Pedro se la da el Padre que está en los cielos. Entonces la unicidad no puede decir que Jesús es el Padre, porque Jesús está diciendo que el Padre le está revelando a Jesús, a Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. A ver qué dice el comentario. No hay una para leer. No, Juan 17 está, no. Amigo, ¿qué estás tratando de enseñar? Lo que dice la imagen, que Jesús tiene un Padre y es nuestro Padre, tiene un Dios y es nuestro Dios. Esto es lo que está enseñando la unicidad, que está enseñando que Jesús es el Padre, pero Jesús está enseñando que él tiene un Padre y va a subir a él. O la Trinidad, que Jesús es Dios. Jesús nunca en la tierra dijo ser Dios, sino que dijo que hay un Dios y este lo envió. Jesucristo es un enviado, nunca dijo ser Dios, como cree la Trinidad, que Jesús es Dios, 100% Dios, 100% humano. Dice, y a mi Dios y a vuestro Dios. No tenemos que creer, si no creemos que Jesús nos dice que hay un solo Dios y él sube a ese Dios, no podemos decir que Jesús sea la Trinidad o la unicidad, porque está diciendo que tiene un Padre y tiene un Dios. A ver, ¿eres testigo de Jehová? No, pero muchas doctrinas que siguen que Jesús no es Dios. Tenemos los judíos que afirman que Jesús no es Dios. Tenemos a los apóstoles que Jesús le enseñó que él era el Hijo de Dios, nunca era Dios. Tenemos a Jesús enseñando que él no es Dios, es el Hijo de Dios, un hombre. Tenemos a los testigos de Jehová enseñando que Jesús no es Dios. Tenemos a los unitarios enseñando que Jesús no es Dios. Y bueno, un montón de religiones también. Está diciendo que Cristo es creación, ¿sí? No temas, María, porque lo que llevas en tu vientre es obra del Espíritu Santo. En hebreo dice que tú me preparaste cuerpo. Entonces, los testigos de Jehová creen que Jesús es un ángel. Pero vamos a lo que dice la Escritura. Que es un ángel que ya persistió y habló. Como tenemos cuando... A ver, Hebreos 1. Hebreos 1. A ver. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si entendemos que Jesús era un ángel, como creen los testigos de Jehová,
Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, tenía negando este texto. Porque dice, y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién habló en estos últimos días? Por el Hijo. ¿No? Dice que en los Antiguos Testamentos habló Dios por medio del Hijo a los judíos. No, dice que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. No aparece un hijo, y Jesús es un ángel. Y Jesús dijo ser un ángel tampoco. A ver, ¿qué religión existe? Religión. No, no, Jesús no vino a fundar ninguna religión. Se lo enseña la palabra del Evangelio. A ver, ahí nomás. Bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, acá tenemos la resurrección de este Jesús, que quieren poner la Trinidad, que Jesús es Dios porque se resucitó a sí mismo. Pero vamos a ver lo que dice las Escrituras. Dice, Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puedo el Hijo hacer nada por sí mismo, no lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que me oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado en muerta vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces Jesús está afirmando no puede hacer nada por sí mismo, está afirmando que el Padre tiene vida en sí mismo, está afirmando que el Padre le dio tener vida en sí mismo. Entonces vemos a este Jesús que en la tierra no era Dios, como creen muchos. A ver qué será. La supuesta Santísima Trinidad es dogma de la institución católica romana. Amén. No, Emmanuel, Dios con nosotros, nunca se le llamó a Jesús. Se llamaba Padre Eterno, Príncipe de Paz. No, tampoco, a Jesús nunca lo llamaron Padre Eterno o Príncipe de Paz. Al revés, Jesús enseña que tiene un Padre que lo envía. Enseña que en la resurrección subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Jesús nunca dijo ser Padre ni Dios, fuerte. Ninguna profecía, la profecía de Isaías 9:6 no se le aplica a Jesús porque él nunca se le atribuyó o nunca se le llamó con esos títulos. A ver, vamos a encontrar. En Gálatas 1:1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Otra vez lo tenemos en Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Pablo está diciendo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús? El Padre. Ahora en Hebreos 10:11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados,
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Jesucristo está sentado a la diestra de Dios porque ofreció como sacrificio. Entonces Jesucristo no es Dios. Este dice murió, Dios no muere. Y este que murió, Dios lo levantó. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos 2:36, donde lo dice Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién lo ha hecho Señor a Cristo, a Jesús? Dios. No dice que Él sea Dios. Estos títulos de Dios, Pedro, ningún apóstol se lo dio a Jesús, diciendo que Jesús le enseñó que Él era Dios. Por eso lo llaman Señor, nada más. A ver. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Segundo de Juan 1:5. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Entonces Juan está diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este Jesús que es ungido era un hombre en carne. Están confesando que Jesucristo es Dios. Esto lo podemos encontrar en la Trinidad, que dicen que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas son Dios. Es un Dios dividido o algo así. Y la unicidad está confesando que Jesús es el Padre, que Jesús es Dios, se manifestó. Están diciendo que Jesús no vino en carne, sino que vino como Dios. O también que es el Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo clavado en la cruz, tienen al Padre clavado en la cruz y tienen al Hijo. Los tres lo tienen clavado en la cruz y los tres murieron cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, pero en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dice, ¿está bien? Padre, te encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces no tenemos acá la unicidad que cree que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la cruz. Porque Jesús nunca predicó eso. Bueno, se lo leí. Aquí está acá. El apóstol Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Sí? No hay bautismo trinitario. No puede decir qué religión es y responde las preguntas sin evadir. ¿Pero Jesús predicó religión? ¿Qué religión predicó Jesús? ¿En qué parte de la escritura ve yo predico Jesús, le mando a los apóstoles predicar catolicismo, pentecostal, ¿qué te puedo decir? Adventista, católico, mormón? No hay religión. ¿Por qué te iba a decir una religión que Jesús nunca enseñó? Yo tengo que enseñar lo que Jesús enseñó. Si Jesús no vino a predicar una religión, no te puedo enseñar religión. Yo vengo a predicar lo que Jesús enseñó. Tu pregunta tiene que ser a base a la escritura, ¿no? Tu pensamiento humano, pensando que Jesús fundó un templo hecho a mano de hombre, que fundó el Vaticano, porque eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Por eso el Evangelio, la pregunta esta, no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso no te respondo, porque Jesús no vino a predicar eso. Esa es la respuesta que te doy. Si te estoy diciendo que Jesús no vino a predicar religión y tú me dices que te diga una religión, yo no te tengo que dar mi testimonio, no tengo que darte un mensaje de una religión, porque eso no es el mensaje que Jesús predicó. No hay ningún registro de alguien bautizado en la supuesta santísima Trinidad. Sí. ¿Eres unitario bíblico testigo de Jehová? No, el unitario bíblico es una doctrina que cree que Jesús no es Dios, y el testigo de Jehová cree que Jesús no es Dios y que Jesús es el arcángel Gabriel, Miguel. Son dos cosas diferentes, unitario y testigo de Jehová. No hay ningún registro, antes te lo dijiste, pero igual sea cual sea, que alguna iglesia debe congregar usted o que no se congrega ahora. Bueno, me tiene que mostrar dónde Jesús predicó la congregación en una iglesia. Ya me están enseñando una doctrina de hombre, no de Jesús.
Porque si lees el Evangelio, Jesús iba casa por casa, bajo un árbol, le mandó a los apóstoles y predicar el Evangelio a toda criatura. Nomás el hebreo dice, Dios no habita en Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Isaías también lo dice, Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Entonces tú no me vas a poder enseñar que Jesús vino a predicar que se congreguen. ¿Dónde sacas eso? De igual en alguna iglesia debe congregar usted o que no se congrega, varón. Por eso te digo, tú me tienes que dar un pasaje bíblico donde Jesús enseñó a sus discípulos a congregarse en una iglesia. O haya mandado a ir y a los discípulos ir, predicar el evangelio y que se congreguen en iglesia. Si no puedes mandar esa doctrina de Jesús, ¿cómo vas a enseñar esta doctrina de congregarse en una iglesia, que Dios no habita en templos hechos mano de hombre, para decir que hay que congregarse? Entonces no sabes el evangelio de Jesús, no sabes lo que lo predicaron los apóstoles. O sea, no te bueno, cuando hablamos de congregación y iglesia, tenemos que definir en griego que es una asamblea, un conjunto de personas. Esta iglesia en griego es asamblea, conjunto de personas. Y congregarse, seguro que lo sacas en Hebreos, esto que dice Pablo, no dejando de congregarse. Esta carta de Hebreos que manda Pablo es para los judíos que se congregaban ¿cómo es esto? En el templo de Jerusalén, en la sinagoga, porque eran judíos, ellos tenían la costumbre esa de judíos. Por eso Pablo no dice que no se congreguen. Por eso el mensaje de Hebreo era para los hebreos, para los judíos. No puedes mandar esta congregación de, como te dije, a Sanedrín, bueno, sinagogas, esta congregación de sinagogas, que eran templitos chiquitos, para congregarnos nosotros que somos gentiles. Porque si el mensaje es para a hebreos, Pablo lo manda a los hebreos, que son judíos, usted no puede decir que mandó Jesús a congregarse. Entonces, ¿eres un predicador solitario? No, yo predico solo, no, con toda gente que quiere oír la palabra de Dios. Porque Jesús mandó ir por toda criatura, mandó de 2 en 2. Hasta Pablo lo mandó solita a predicar. No. A ver. No. Bueno, vamos a seguir. Ahí está, Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Acá en Hechos dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué dice que hizo Dios? Envió mensaje. No dice que Dios se envió a sí mismo para dar el mensaje. Esto también lo vemos en Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, en estos posteriores días no ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios habla por medio del profeta, en nuestro posterior día por medio del Hijo. Entonces el Hijo es el medio, no es Dios, porque Dios es el que manda el mensaje. Dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judá, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. No, para que no entendieron bien, vamos a ver. Bueno, te lo expliqué, pero Hebreos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es el Señor de todo. ¿Qué es Jesucristo? El Señor. Y también ¿qué es? El enviado, el medio que Dios usó. No dice que Dios es Jesús o que Dios se manifestó en Hijo, como creen muchos que Jesús es Dios. Estás negando las Escrituras. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judá, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Un hombre. Y esto cuando lo ungió, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que era Jesús, el Cordero de Dios. No dice que era Dios, que vio a Dios. Ahora, en el bautismo que le hace Juan el Bautista a Jesús, dice que él ve los cielos abiertos, ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Entonces acá vemos que el Padre llama a Jesús el Hijo amado. Vemos que el Padre le envía el Espíritu Santo que lo unge con poder y gloria para hacer los milagros. Después sigue el 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madera. ¿A qué mataron? Al enviado, Jesús, no a Dios. Después dice 40. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. ¿Quién levantó a este Jesús muerto al tercer día? Dios. No dice que Jesús mismo se levantó porque él sea Dios. Y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces los apóstoles vieron a este Jesús que te dice acá, Jesús a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, que fue resucitado por Dios. No dice que Jesucristo se resucitó a sí mismo porque él era Dios. Al tercer, a ver qué dice acá. Hechos. Pero igual sea de alguna iglesia, congregas en alguna iglesia, entonces Jesús no es Dios verdadero. Sí, en Juan 17:3 dice, vamos a leer en su contexto porque hay muchos que no entienden mucho la escritura, pero sí está bien. Juan 17. Dice, ahí está. En Juan 17:1. Y esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Este Jesús está llamando al que está en el cielo Padre. También que le dice, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Quién le dio autoridad y poder y potestad al Hijo? El Padre, que es Dios, para que dé vida eterna y a todos los que le diste. ¿Quién se lo dio a los apóstoles, a Jesús? El Padre. No fue Jesús mismo, que él era omnisciente y sabía que esto lo iban a seguir y sabía a quién se lo iba a entregar, porque Jesús mismo dice, Judas, el que lo traicionó, dice, de lo que me diste, Padre, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Entonces Jesús afirma en Juan 17 que se lo dio el Padre a los apóstoles, no fue él. Y también afirma Jesús, de lo que tú me diste, ninguno se me perdió, sino el hijo de perdición. Entonces Jesús sabe que el hijo de perdición fue Judas porque el Padre se lo reveló. Para que dé vida eterna a todo lo que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Bueno, que te conozcan a ti. Acá vemos que es singular, no dice a nosotros o a dos, sino a ti, el único Dios verdadero. Acá no habla de una trinidad, una dúo, trío o cuádruple, no sé cómo son las religiones ustedes, para decir que existen varios dioses verdaderos. En Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Después, ahí se para, Jesucristo, a quien has enviado. Este Jesucristo es un enviado. A ver, Hechos 11:26. 11:26. Acá está. Dice así, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, acá vamos a leer en su contexto el 24.
Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé y Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajeron a Antioquía. ¿A quiénes trajeron a Antioquía? A Pablo y Bernabé. Entonces Pablo no fue a predicar en Antioquía a los gentiles porque ya estaban ahí gente que creía en Jesús. Y se congregaron ahí. ¿Dónde se congregó Pablo? En Antioquía. Entonces Pablo no puede decir que él fundó la iglesia, otro apóstol fundó la iglesia, porque esa gente que creían en Jesús se reunían ahí, te está diciendo el texto. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Mira, tener congregado todo un año con la iglesia. Entonces, con la iglesia, este es el conjunto de personas. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, acá también tenemos que se les llamó cristiano en Antioquía. Estos cristianos que se les llamó en Antioquía fueron los mismos paganos que se les llamaron a estos pagos, a estos seguidores de Jesús, cristianos. No es que ellos que fueron a Antioquía hallaron a los seguidores de Jesús y ellos dijeron ser cristianos, sino que a los que estaban Bernabé y Pablo y los grupos que creían en Jesús en Antioquía, se les llamó como apodo cristiano. No es que ellos se llamaron religión cristiana o dijeron que predicaban el cristianismo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agapo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judá, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bueno, acá cuando está este grupo, no podemos decir que esto lo fundó Pablo, lo fundaron los apóstoles, sino que este grupo ya estaba fundado por ellos mismos y Pablo fue de visita con Bernabé. Y tampoco podemos decir que predicaron la religión cristiana porque es un apodo que se le recibieron a Pablo, a Bernabé, a los seguidores de Jesús en Antioquía. Ahí aparecen cristianos, no tampoco católicos. Jesús mismo dijo que él Jesús mismo dijo que él se levantaría, ¿sí? Porque como el Padre le dio potestad de tener vida en sí mismo, con ese poder, esa autoridad que tiene de levantar muertos, que se la dio el Padre, también se levantó él mismo. Pero ¿quién hizo la obra? El Padre, porque el Padre es el autor de la vida. Porque el Padre tiene vida en sí mismo y le da al Hijo tener vida en sí mismo. Así como le da al Hijo tener vida en sí misma, él dijo que se levantaría. Pero el autor es Dios. Los apóstoles dicen que Dios lo levantó a Jesús en el tercer día. Ellos nunca le dieron ese atributo de Dios a Jesús, porque Jesús dijo ser hijo de Dios. También dijo que el Padre tiene vida en sí mismo y le dio a él, que es Jesús, tener vida en sí mismo. Estudiaste. Sí, me visitaron un par de veces los testigos de Jehová, pero casi no nos enseñaban casi nada. No, vos me tenés que demostrar que Jesús es Dios, que Jesús predicó congregarse. Me está dando una cita de los que están reunidos en Antioquía, que no tiene nada que ver con Jesús. Tú me tienes que discernir dónde Jesús mandó a esos que se congregaban en Antioquía, en la iglesia, que lo hicieron porque Jesús les mandó a hacer eso. Tú me estás interpretando, así como vas a interpretar, porque se les llamaron cristianos, vas a decir, Jesús fundó la religión cristiana, seguro vas a decir que por eso soy cristiano. No, es un apodo que se le llamó en Antioquía por primera vez. Entonces, este apodo lo tenés en Antioquía, no lo tenés en Jesús, como me tiene que dar evidencia que a Jesús le llamó cristiano. No lo tenés en la religión de Jesús, que ahí dijo, y predicar el cristianismo. Por eso, tenés que discernir de un hecho histórico con una enseñanza de Jesús. Porque tú me vas a decir, yo leí que Pablo dijo que el hombre esté célibe. Me vas a decir, Pablo dijo eso, voy a discernir que fue el mensaje de Jesús y que el sacerdote católico debe ser célibe, porque lo dice la Biblia. No, tenés que discernir en la doctrina de Jesús y lo que dice la historia o lo que dicen los apóstoles, porque edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, no los apóstoles. Tú no puedes darle más autoridad lo que cuentan los apóstoles si no va de acuerdo a la doctrina de Jesús. Por eso dice edificado sobre el fundamento de Jesús, la principal piedra. Entonces,
como no vas a definir esto, vas a decir, ah, Pablo manda no, que el hombre esté inocuo. Y la Iglesia Católica toma, ah, el que quiere seguir enseñando las Escrituras y seguir sacerdote debe ser inocuo. ¿Por qué? Porque no discernís sobre el pensamiento, sobre la historia que cuentan los apóstoles en la doctrina que dejó Jesús. Ahora, otra doctrina tenemos en los apóstoles después de la muerte de Jesús, que enseñan de quiénes son los patriarcas, de que cuál vino Cristo, Dios hecho carne, algo así te dice en Romanos 9:5. Pero ¿qué? Cuando Pedro le dijo, ¿de quién es hijo? Y Pedro le dijo, y le contestaba a Jesús, ah, Jesús, tú eres de los patriarcas, porque me lo enseñó Pedro, después de 10 años atrás, después de tu muerte. No, vos tenés que fundarte sobre el fundamento de Jesús. Y Jesús dice, Pedro, ¿quién dice que yo soy? Pedro le confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, pues no te ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, ¿qué confesó? Que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Pero que te dice, no, que Jesús es hijo de la patriarca. Por eso tenés que discernir entre la doctrina de Jesús, que es el fundamento del Evangelio, según la historia o la interpretación de Pablo. Pues no puedes decir un hecho de Pablo para decir, ah, esto vale más de lo que enseñó Jesús. Porque en Gálatas 1:6 dice, más y a nosotros o un ángel del cielo predicar un evangelio diferente sea anatema. Por eso, tú, como Pablo, como los apóstoles, tienes que ser edificados sobre el fundamento de Jesús. No sacar doctrina ni discernir, porque acá lo dijo después de estos apóstoles, voy a seguir esa enseñanza. Porque si no tenemos el mensaje de las 7 iglesias también. A ver. Las 7 iglesias. ¿Dónde está? A ver acá. Dice así. A ver. A ver, no, que lo tengo por acá, que lo tengo. No, esto no es. Acá está. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿A quién le va a escribir? ¿A un templo hecho a mano de hombre? ¿O el ángel de la iglesia en Filadelfia? A la gente congregada. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién tiene la llave? Dice el santo, el verdadero, Jesucristo, no la tiene Pedro, como piensa la iglesia católica. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta de la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, se postren a tus pies y conozcan que que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que me moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, de la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién va a decir? ¿A un templo hecho a mano de hombre? ¿O a la iglesia, que es un grupo de congregados, una asamblea de personas? A ver, vamos a buscar un mensaje. No, a ver.
Acá está. Dice así. Escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es Jesús que dice que dará el templo de su Dios y la corona. Está diciendo que perseveras y que, a ver, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién tiene que ser fiel hasta la muerte? ¿La iglesia? No, es el grupo de personas. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Acaso una iglesia puede oír? ¿Escucha la iglesia? No, por eso en iglesia, en griego, es congregado, asamblea, grupo de personas. Por eso el mensaje a la iglesia. A la iglesia de Filadelfia, no es la Filadelfia, la iglesia, es un templo, sino al grupo de personas, a la asamblea. Bueno, esto es lo que yo dije. Por eso el mensaje para que ellos oigan. No va a estar el mensaje, el ángel va a bajar y le va a estar hablando a un templo hecho de mano de hombre. Por eso hay que discernir o estudiar en griego qué significa iglesia. A ver, dice el otro. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac y poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, que dice comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a ver quién comen esto. Los que celebran Pascua comen el huevito de Pascua, de chocolate. ¿Es bíblico? ¿Jesús le enseñó? ¿O están comiendo a los ídolos? Esta doctrina pagana de Roma, que viene de miles de años atrás, pero Jesús no le enseñó. Entonces ustedes están comiendo, los que comen huevito de Pascua, están comiendo de ídolos. Vamos a otro ejemplo, Navidad. ¿Quién celebra Navidad? La muerte de Jesús el 25 de diciembre. Una doctrina pagana de Roma, de la celebración de Tammuz, del solsticio que celebraban el Año Nuevo, pero viene de Roma, no de los apóstoles. Entonces están comiendo de los ídolos en Navidad. Bueno, y después dice, y a cometer fornicación. Fornicación, estas iglesias, un par, y después la más común, lo católico, que es fornicación. El cura, el sacerdote atrás de la monjita, atrás del monaguillo. Después tenemos el pastor o el evangelista, ¿cómo le dice? El apóstol, el ungido, etcétera, etcétera, los títulos que se ponen, que está atrás de la hermanita o atrás de varias hermanitas. Esa es la fornicación y no retén la palabra de Dios. Si ustedes se congregan en esa iglesia donde saben que ese líder o como se llame hace lo que no es debido, celebra Navidad, Pascua, etcétera, etcétera, anda en adulterio, en fornicación, tienen que salir de ahí. ¿Para qué se congregan? No porque es un templo, no porque Dios me manda. ¿Dónde te manda? Eso porque no interpretan bien esa escritura y no infieren al texto, no analizan bien la doctrina y son engañados, como esto que dice, porque no te congregas. Pues no vas a una iglesia. ¿Pero qué doctrina de Jesús enseñó eso? ¿Cómo pueden poner esa doctrina en la boca de Jesús si él no lo predicó? Bueno, dice así. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya, hay nicolaitas que el mismo Señor los aborrece. ¿Por qué? Porque no perseveran en la doctrina de Jesús. Están siguiendo su propia doctrina. Bueno, ustedes también en su congregación tienen que pensar lo que hacen ahí. Pues también están siguiendo su propia doctrina. Dice, que yo aborrezco. Acá está.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otro ejemplo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Acaso el templo escucha? ¿La iglesia escucha lo que el ángel dice? No. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos con llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. ¿Quién lo dice? El Hijo de Dios. Acá no vemos ninguna Trinidad, ninguna unicidad. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez vemos otra iglesia que también va a la idolatría a comer lo que es comida de ídolos, que no enseñó Jesús. A ver. Y a la fornicación. Bueno, eso es el mismo, se repite. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vamos lo que dice Jesús. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. ¿Acaso un edificio físico, una iglesia, un templo, sabrá algo? ¿Tiene oído para escuchar? ¿Tiene memoria para acordarse? No, esta doctrina no tiene nada que ver con iglesia, un templo hecho a mano de algo físico, sino es una asamblea, un conjunto de personas. Por eso en griego es asamblea, conjunto de personas, que en español se traduce como templo físico. A ver, ¿dónde me quedé? Acá. Pero vosotros a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿un espíritu habla con las iglesias? ¿Con los templos? No. Dale que ya me voy, mi re. O me haré, no sé qué. Hola. A ver, tengo que comer. Después entro, ¿verdad? En 2 horas cuando cargue. No sé, ¿te escucha? ¿No se me escucha? Ahí un poquito más fuerte. ¿Me escucha ahí? Ahí sí, ahí sí. Le digo a mi amigo, bueno, yo también tengo familiares que creo algunas cosas y estaba escuchando algo interesante, por eso me quedé desde el inicio. Lo que estaba enseñando okay. me parece mucho. Estaba mencionando algo que me llamó la atención, que Jesús vino, o mejor dicho, recién apareció. ¿Entendí eso o quizá de repente me equivoco al haber escuchado? Entendí que Jesús o Cristo vino recién a aparecer cuando María, se puede decir, lo dio a luz. Recién él comenzó su existencia. ¿No estaba él ya anteriormente? ¿No existía? Sí, sí. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Ya, ¿me podría leer en Miqueas capítulo 5? A ver. 5:2, si mal no recuerdo, no soy muy bueno yo en esto de memorizar versículos.
pero Sí. Miqueas 5:2, ¿de quién es ese personaje que habla ahí? No sé si tiene la Biblia usted ahí, ¿Eh? que lo pueda leer. Sí creo que tiene a su Biblia. Dice así, Miqueas 5:2. Sí, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué entienden? ese personaje que sale en Belén Efrata, ¿quién Sí. es? ¿Quién es ese que sale o nace ahí? ¿Quién es ese personaje? ¿No es Jesús? Pero acá dice que salió o que va a salir. Dice así, pero tú, Belén Por de eso, Efrata, claro, sí, pequeña para estar claro, entre la familia de Judá, de ti me saldrá. Está hablando de futuro, saldrá, claro, porque es que va a salir. Miqueas, claro, Miqueas escribió antes de Jesús, obviamente tendría que decir saldrá Sí, a futuro, sí, Jesús también dijo a la claro, Eva, de tu por simiente eso, me no, saldrá ahí va mi una pregunta, simiente y claro, herirá la claro, cabeza no, de la serpiente. responda, escúcheme, Sí, responda a mi pregunta, ese personaje que saldrá en Belén Efrata, sí. ¿quién es? ¿No es Jesús o es otro personaje quizá? ¿Es Jesús o no No, lo es? este sí es Jesús, pero, pero acá no nació todavía. Ya, ya, escuchen, no, claro, claro. Entonces, si es Jesús el que iba a nacer en Belén Efrata, ¿verdad? Sí. Pero mire, escuche la parte final, como usted lo mencionó. Las salidas son desde el principio, dice, desde los días de la eternidad. Entonces, si Jesús, sus días eran desde el principio y desde los días de la eternidad, quiere decir que no vino a aparecer cuando dio a luz María por primera vez. ¿Sí? Espere que me ¿Estamos salió o...? un... Acá está. Pero acá o dice que él ya existía, o cómo interpreta acá, te lo leo de nuevo. De ti me saldrá le- el que será Señor, y sus salidas ya, son desde el principio. Desde el principio. Este tiene un ajá. principio. Dios Escucha, tiene escucha, principio. desde el No, no, principio, desde los pero, días de la eternidad. sí, es la promesa. Tiene un principio esta promesa. Por eso, Desde el principio. son desde el Es decir, principio, en sí. otra palabra, Hola. Bueno, de ti me saldrá el que será Señor, que todavía no apareció en Judá, en Israel, y sus salidas son desde el principio. Este tiene principio, Dios no tiene principio. La promesa que este de Eva, que saldrá de tu simiente, le herirá la cabeza, tiene una promesa desde el principio. Pero no escúchame, dice que ya escúchame. existía. Ahí volvió. Dice desde los Sí, días de la eternidad. Desde sí, los días de la eternidad. ¿Qué es eternidad? eterno, ¿Qué significa eterno? ¿Que tiene un origen? sí, ¿Sí? sí, ¿Eterno tiene un origen? sí. ¿Tiene principio? ¿El eterno tiene principio? El eterno no tiene principio, no tiene final. Pero tiene principio, te lo leo. A ver, acá está. Dice, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Todavía no nació. Después dice, y sus salidas son desde el principio. Tiene un principio. Después dice, de los días de la eternidad. Tiene días en la eternidad. Esta promesa tiene principio y tiene día. Dios no tiene principio ni día. La eternidad, o sea, lo que usted me está diciendo, que la eternidad tiene días, que Dice, tiene desde principio. los días, pero dice, desde los días de la eternidad, ¿sí o no? Ya, pero entonces, a ver, Pero ya. te Vamos a dejarlo a su dice criterio días de la personal. eternidad. La promesa Ya, tiene vamos a días de la dejarlo entonces eternidad. a su criterio ahí. Vamos ahí, mire. Entonces, me está diciendo que ya. Vamos a volver al asunto. Ese es Jesús, ¿verdad? Y dice que No, su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿verdad? días de sí, tiene días. Entonces vamos a, ya. Si usted por ese lado no se convence, que creo que la lectura está clara, No, Juan tú me 1:1 mostrás, al 3. acá no me tienes a un Ya, Jesús, vamos a tenés estar la ya. promesa.
la promesa de Es Efrata, que de obviamente, Belén, esa promesa obviamente, consiste del principio, tiene días y tiene eternidad. Tú me estás dando esta promesa que haya desde existido los al días, Señor. ya. No, Tenés la vamos promesa, esta entonces, mira, promesa tiene ya, principio, tiene días y eternidad. Eso te dice el texto. No quieres mira, interpretarlo. bueno, ya, Porque no esa es me dice la acá, forma, no me dice ya, acá que no, ya estaba está bien, cumplida verán. esta promesa. Ya, MR, entonces, con entonces, todo respeto, tiene que comprender que con todo respeto no es por ofender, no lo tomen literal, pero la mayoría de personas que aprenden a leer y etcétera, etcétera, y son católicos, usan este tipo de personas para confundirlos a ellos mismos, porque usted le está preguntando a conforme él está leyendo y él no le puede contestar, le contesta lo mismo. Dice, tiene día, tiene principio, tiene esto, tiene aquello, lo mismo le está respondiendo. ¿Por qué? Porque él solo sabe leer, no tiene entendimiento, esa es la realidad. Y Algún no es día por, usted no tiene eternidad, y usted no no es tiene por ofender al principio, amigo, la pero es la promesa tiene realidad. principio. No, Él solo usted puede siempre que leer. entra al vivo, siempre que entra al vivo, lo refutan y Ay, se ay, ay. enoja, Es que tú solo puedes porque leer, usted no quiere puedes, interpretar las escrituras. tú Acá puedes, no me está tú, diciendo que esta mira, mira, promesa que mira, me mira, saldrá escucha. el Salvador ya, Ay, ay, ay. ya apareció en el principio, Mira, en la mira, mira, eternidad. escúchame. Te voy a dar A un ver, ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué entiendes tú de la buena samaritana cuando Jesús le dice, si tomaras de esta agua que yo te pudiera dar, no tendrías sed nunca? ¿Qué entiendes tú de ese versículo? Vaya, léelo para ver si lees pero solo por no, leer. vamos a leer si vos lees o entiendes. Jesús le dice, tú me pides agua, pero yo te pido agua a vos. Mi agua, dice Jesús, no Ajá, tendrá sed. ajá. Entonces la No, samaritana le pide esa cómo agua. mi agua no tendrá sed? Por eso, si tú me pides a mí, Ajá. pero Jesús dice, ¿qué dice Jesús? No dice, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Dice eso Jesús? Lee el No, no, versículo. pero si vos me estás diciendo que vaya a leer, yo te estoy diciendo si eso dice el versículo y tú no sabes lo que dice el Yo, versículo. yo te estoy Jesús diciendo dijo a la que lo vayas a samaritana, leer. yo tengo una agua que es para vida eterna, que jamás tendrá sed, ¿sí o no? Y tú no sabes Biblia, tú no Ay, desciernes el ay, ay. versículo de la Escucha. samaritana, porque te Vaya, estoy vaya, vaya, preguntando lo que dice el vaya. versículo y Mira. vas a tener que ir Hagamos a esto. escudriñar las Vaya, escrituras hagamos para esto. saber si Jesús le Hagamos. dijo o no a la samaritana Escúchame, que él tenía un agua para no tener sed jamás. escúchame. Por eso no Escúchame. sabes varón, Biblia. Amigo, escuche, varón, amigo. No, no, pero este ya sale refutado. Siempre que quiere entrar, siempre sale refutado. Siempre ya, pone está excusa bien, y varón. no sabe Biblia. Entonces, ¿para qué voy a entender? Voy a meter a alguien que no sabe Biblia. Va a estar inventando cosas. Me va a decir que yo no sé. Y cuando sale, viene acá, sale Que lo lea refutado la siempre. señora, que lo lea la señora. ¿Cómo que, señora? ¿Usted no es hombre o mujer? Varón, buenas noches, porque también hay que darle un tiempo. Está bien que sea su live, varón, está bien, yo lo entiendo. Mm, Bueno, También pero ahora después de la tarde entro porque tengo poca batería. Es que el problema con él que él solo lee y cuando le hablas No.